Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la segunda charla del ciclo de inclusión financiera y gobiernos locales, que surgió en el marco del proyecto público-privado Acelerando la Inclusión Financiera en Gobiernos Locales. En este proyecto, en RIL, convocamos entidades financieras y organizaciones especializadas en esta temática a impulsar esta temática a nivel local. En pantalla están viendo los logos de todas las entidades que participan de esta gran iniciativa. Y les quiero contar que en el marco de este proyecto, nuestro primer paso fue hacer un diagnóstico para poder entender cuál era la realidad local en la inclusión financiera a nivel federal. Por eso pudimos relevar 50 ciudades de nuestro país y conocer que hay muchísimo camino por recorrer. Ya abordamos esta primera oportunidad para entender las potencias de la inclusión financiera a nivel local en nuestra primera del ciclo de charlas, que si todavía no la vieron, sepan que está grabada y pueden acceder a ella. Y dentro de este mapa que nos dio el diagnóstico, encontramos una gran oportunidad para trabajar en los gobiernos locales. Es la educación financiera. La educación financiera, este tema tan estratégico y tan a la mano también, ¿no?, de los gobiernos. En ese sentido, encontramos que en el diagnóstico nos dio que apenas un 22% de la estrategia posible en la educación financiera, de un 100% de las acciones que puede desarrollar un gobierno local en este tema, en promedio los gobiernos locales están en un 22%, o sea que hay muchísimo camino para mejorar. En este afán, entonces, en base a la evidencia que nos dio el diagnóstico, empezar a impulsar acciones para realmente acelerar la inclusión financiera a nivel local, que es el nombre de este gran proyecto que nos impulsa, es que hoy hemos invitado a María Marta de Leonardis, del BBVA. María Marta es subgerente de negocio responsable de la Dirección de Relaciones Institucionales del BBVA, quien tiene a su cargo la responsabilidad de implementar los programas sociales del Banco de la Argentina. Está formada en la Universidad de la Sorbona, con una gran trayectoria y experiencia en la temática, así que estamos muy honrados de que pueda participar hoy para contarnos más acerca de este tema. Queremos saber cuáles son las claves de la educación financiera a nivel local, y con eso, María Marta, te doy la palabra para que nos empieces a contar sobre este gran tema para los gobiernos locales en Argentina y para todo el espectro de organizaciones que nos están escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Inés, muchísimas gracias. Bueno, gracias a RIL también por convocarme, por convocar a BBVA. Formamos parte de este consorcio desde el inicio porque nos pareció sumamente interesante la temática, una temática que nosotros ya abordamos desde hace muchos años y creemos que bueno, la articulación público-privado en este tema, como en muchos otros, es esencial, así que nos pareció sumamente interesante la labor que hacen, así que vamos a estar colaborando y trabajando codo a codo. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartirles nuestras reflexiones, bueno, un poco mis reflexiones personales, pero también a partir de la estrategia que llevamos adelante desde BBVA. Así que, si te parece, comienzo contando un poco, a ver, ¿qué es la educación financiera?, ¿no? Porque se habla mucho de educación financiera y cada vez más, pero ¿qué es?, ¿no? Y la educación financiera es la capacidad de entender, ¿no?, de qué manera funciona el dinero, cómo se obtiene o gana y de qué manera podemos administrarlo e invertirlo, ¿no? Creemos que la educación financiera permite a los individuos adquirir todas las capacidades e información necesaria para que puedan tomar las mejores decisiones en el contexto de sus finanzas personales, ¿no? Pero también adquirir herramientas que le permitan mejorar la planificación financiera en el día a día, ¿no? Cómo armar un presupuesto, de qué manera ahorrar, cómo les conviene invertir y cómo utilizar de la mejor manera los productos bancarios, ¿no? La verdad que consideramos que este tema es clave para promover, digamos, un mayor y más responsable uso de los productos y servicios financieros, ¿no? Y además es una poderosa herramienta para ofrecer igualdad de oportunidades, ¿no? Por eso decimos que la educación financiera debe ser una prioridad.
la población requiere habilidades, conocimientos y destrezas para realmente apropiarse de los servicios financieros y utilizarlos de la mejor manera, ¿no? Tomar las mejores decisiones y además esto en las distintas etapas de su vida, ¿no? Desde cómo ahorrar, hacer una compra no tan importante como comprar un electrodoméstico, comprar una vivienda. También tener en cuenta cómo actuar ante emergencias imprevistas, de qué manera moverse en cuanto al estudio y en una etapa de la vida también cómo manejarse con la jubilación, ¿no? Así que creemos que el público requiere esta información y esta orientación y todos los conocimientos en esta materia, ¿no? Que los van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Por eso, bueno, debe ser una herramienta realmente para la generación de buenos hábitos y de comportamientos a la hora de tomar decisiones financieras. Nosotros en BBVA, como comenté, tenemos una trayectoria en este tema de la educación financiera. Hace muchísimos años que trabajamos y que es una prioridad para nosotros, ¿no? Bueno, somos una entidad financiera, pero además estamos convencidos de que la educación financiera es fundamental. Porque, como comenté, es un factor muy importante para el desarrollo de sociedades más igualitarias y equitativas. En la medida en que la población se pueda capacitar en estos temas, va a tener mayor cantidad de oportunidades y llegar a la igualdad, ¿no? Así que, bueno, nuestro objetivo es fortalecer la cultura financiera y facilitando el desarrollo de habilidades, ¿no? Habilidades que permitan tomar decisiones informadas para lograr lo segundo que quiero comentar, que es la salud financiera de la población, ¿eh? Porque la salud financiera va de la mano de la educación financiera, ¿no? Pero, ¿qué es la salud financiera, no? A veces escuchamos este término, pero nos cuesta hacer el link, el match entre las finanzas y la salud, ¿no? Y nosotros creemos que, a ver, la salud financiera es el estado de una persona que le permite cumplir, ¿no?, con todas sus obligaciones financieras, ¿no? Es la persona que tiene salud financiera, es la persona que puede tener una situación de tranquilidad ante su futuro financiero y es capaz de tomar decisiones que le permitan disfrutar de la vida, realmente. Inclusive existen varios estudios que indican que factores de estrés, como los imprevistos de tipo económico, pueden ser una fuente de trastornos para la salud, ¿no? Entonces, establecer una serie de hábitos saludables desde el punto de vista financiero contribuye positivamente al bienestar físico de las personas. Por eso nos parece sumamente importante promover el conocimiento financiero como palanca justamente para mejorar la salud financiera de las personas, y en la medida en que las personas sepan y estén mejor informadas, van a poder tomar mejores decisiones que van a beneficiar claramente su calidad de vida, ¿no? Como comenté, una de las prioridades estratégicas de BBVA es la educación financiera y ocuparnos de la sociedad. Y en esto es muy importante la sostenibilidad, es una de las 6 prioridades estratégicas que tiene BBVA. Y la sostenibilidad, ¿cómo la relacionamos con la educación financiera? Porque la sostenibilidad no solamente es un concepto que aborda el cuidado del medio ambiente, sino que también busca dar respuesta, ¿no?, a las necesidades de la sociedad. Y por eso una de las necesidades de la sociedad entendemos que es la salud financiera de la población, y esto es clave. No se trata para nosotros, y estamos convencidos de esto, no se trata de ofrecer productos bancarios, sino de incluir a las personas en el sistema financiero y bancarizarlas, por así decir, pero no de cualquier manera, sino aportándole las herramientas necesarias para conocer y gestionar sus finanzas con el objetivo, como ya mencioné, de lograr una población sana financieramente. Y acá paso al otro concepto que nos parece muy importante cuando hablamos de educación y salud financiera, que es la inclusión, ¿no?
porque la inclusión financiera es el acceso a productos y servicios financieros para todos los segmentos de la población y, como comenté antes, se trata de incluirlas y capacitarlas, ¿no? Y ahí nos encontramos con este dilema de bancarización versus inclusión financiera, ¿no? ¿Qué es una cosa, qué es otra? Porque no tenemos que confundirnos ahí, ¿no? El nivel de bancarización de un país hace referencia al tamaño del sistema bancario, ¿no? Y la inclusión financiera hace referencia al acceso y al uso de servicios financieros por parte de la población, que son dos cosas diferentes, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tenemos un fenómeno particular que realmente es preocupante, porque hablamos de lo que denominamos la población subbancarizada, ¿no? Esa gente que tiene una cuenta bancaria, o sea, que está bancarizada, que cobra su sueldo o recibe su jubilación o su asignación familiar a través de una cuenta bancaria. ¿Pero qué hace? Al inicio del mes, cuando lo cobra, va al cajero automático y retira su sueldo, su jubilación, su asignación, toda, sin utilizar las herramientas financieras que esa cuenta podría otorgarle, ¿no? Y por eso, si bien parte de la población adulta tiene acceso al menos a una cuenta bancaria, por estudios del Banco Central, aproximadamente un 80% de la población tiene cuenta, el nivel de inclusión financiera es muy bajo, porque justamente, como mencioné antes, una parte muy importante de esta población retira el dinero en efectivo, ¿no? Y ahí está el tema del dinero en efectivo, las transacciones en negro y demás, ¿no? Así que lo que quiero decir con esto es que en las estadísticas esta gente está técnicamente dentro del sistema financiero, pero que el uso de herramientas que ofrece el sistema financiero no está, ¿no? Entonces, nuestro desafío aquí es doble, ¿no? Por un lado, tenemos que incluir financieramente a un montón de gente que está directamente en economía informal, para luego educarla financieramente y de esta manera incluirla en el sistema, ¿no? Además, aquellas personas que no pueden acceder a un empleo, que están fuera del sector financiero, que no saben utilizar o no pueden o no están capacitadas para ello, están limitadas, ¿no?, para satisfacer sus necesidades económicas y sociales y quedan en la informalidad y fuera del sistema, ¿no? Así que por eso nos parece importante que ante esta realidad fomentar la educación y la inclusión financiera y lograr que toda la sociedad tenga acceso y sepa utilizar los servicios financieros más adecuado es fundamental, ¿no? Y ahí, bueno, podemos hablar de facilitar el acceso a productos, de incrementar el uso de herramientas digitales, que hoy en día se ponen de manifiesto muchísimo más en esta situación de pandemia. También tenemos que pensar en fortalecer, ¿no?, la estructura para facilitar el acceso y la provisión de productos, porque también estamos hablando ahí de la conectividad, de las herramientas informáticas y demás. Y bueno, favorecer a la inclusión financiera de las personas también en situación de vulnerabilidad, a los emprendedores, a mujeres emprendedoras y, por supuesto, no nos olvidamos de nuestros adultos mayores, ¿no? Así que, bueno, me parece que, digamos, estos tres conceptos de educación financiera, de salud financiera y de inclusión, creo que son prioritarios a la hora de entender esta problemática y este desafío que tenemos por delante. Es clarísima tu exposición, María Marta. La educación financiera como medio, ¿no? Como medio para garantizar la salud financiera por un lado y por otro lado la inclusión financiera. Así que muchísimas gracias por aclarar este concepto que usamos habitualmente, pero de repente no conocíamos en profundidad. Y en esa línea me gustaría preguntarte, y en el marco del proyecto también que tenemos en conjunto, que nos cuentes un poco acerca de la potencia que tenemos para hacer sinergia, ¿no? Sector privado, sector público, y qué oportunidades ves vos en ese puente, en esa alianza entre estos sectores. Bueno, buena pregunta. A ver, la inclusión financiera es uno de los casos típicos del win-win, ¿no? De ganar-ganar,
donde la complementariedad entre lo público y lo privado puede lograr mejores resultados, ¿no? Para ambos sectores. Para el sector público, la bancarización de la población que trabaja en la economía en negro es vital, ¿no? Entonces, no solo porque ayuda a aumentar los ingresos públicos, sino porque facilita los pagos, reduce el movimiento de dinero físico, y esto significa un ahorro de costos y además una buena medida de seguridad ciudadana. Por eso, bancarizar a toda esta economía en negro es muy importante, ¿no? Y por eso decimos que el efectivo es el enemigo común, digamos, del sector público y privado, ¿no? Ya sea bancos, entidades financieras o no financieras, ¿no? Que deben apuntar a limitarlo lo más posible, ¿no? Yo creo que con una buena educación financiera, las pymes, los comercios y de las diferentes ciudades pueden comprender mejor las oportunidades, ¿no? Que hay a disposición en el sistema financiero y obtener, por ejemplo, en el caso de préstamos seguros, ¿no? En donde se pueda maximizar el ahorro y justamente hacer mucho foco en la seguridad, ¿no? Y no ir a estos ámbitos un poco más clandestinos donde no hay una rentabilidad probada o segura, ¿no? Y bueno, y acá ya que estamos con el tema, menciono justamente el trabajo conjunto del sector público y de la entidad privada en el trabajo que justamente hace RIL, porque creemos que la educación financiera es un camino hacia el progreso, ¿no? De todas las personas. Por eso es un gran desafío construir puentes, como vos comentaste, entre los diferentes sectores y mostrar que es un compromiso genuino, ¿no? Genuino tanto para el sector público como para el sector privado, y que la mejor manera de trabajarlo y de obtener buenos resultados es trabajarlo en equipo. María Marta, la verdad que ustedes tienen una gran trayectoria en desarrollar programas de educación financiera en territorio, y me gustaría ver si nos podés hacer un pantallazo de qué tiene que tener un programa de educación financiera para que tenga éxito, para que funcione realmente y que cumpla con los objetivos que se proponen. Si nos podés comentar respecto de su experiencia, estos componentes claves, estas patas que no pueden faltar a la mesa. Bien. Bueno, acá, hay que tener en cuenta varios temas, ¿no? Yo creo que lo primero es establecer un buen plan basado en datos, ¿no? No basarse en digamos, intuición o percepción, sino basarse en datos, ¿no? Estos datos son los que nos van a poder aportar la creación de un buen plan que después va a poder ser medido, ¿no? Porque hoy en día todo lo que se mide, lo que no se mide no funciona, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es basarse en datos para establecer un buen plan, ¿no? En segundo lugar, hay que pensar bien, en base a los datos que obtuve y al plan, ¿no? que se armó, qué público objetivo quiero tener, ¿no? No es lo mismo capacitar a jóvenes que adultos o adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que hay que tener muy en claro a qué público quiero llegar. Y de esto se desprende también, según el tipo de público objetivo, qué tipo de contenidos voy a generar, a crear, que va a depender claramente del tipo del segmento de la población que voy a abordar, ¿no? Si trabajo con jóvenes de colegio secundario, como nosotros trabajamos muchísimo, es importante crear actividades que sean atractivas, que capten la atención del joven, que hoy es tan dinámico y tan digital, ¿no? Y que es capaz además de hacer muchísimas cosas a la vez, así que por eso es muy importante ver qué contenido trabajamos. Y bueno, y si es un público mayor será otra dinámica, y si es un público, como también hemos trabajado muchísimo con adultos mayores, ver de qué manera abordarlos, ¿no? Y creo que
En tercer lugar, es fundamental crear estos programas en articulación con el sistema educativo, ¿no? O sea, no perder de vista por dónde va el sistema educativo y proponer planes que se complementen, ¿no? Y trabajar con el equipo docente, ya sea universidades, colegios, ONG, trabajar en conjunto, en equipo, capacitar a los docentes para que ellos también que sean los primeros en entender el valor, ¿no?, de transmitir estos conocimientos. Así que creo que esto, y por último también es importante tener en cuenta que el contenido tiene que ser bien claro, bien simple, y los objetivos que voy a perseguir, poder transmitírselos bien al público que va a recibir esta capacitación, para que entienda bien cuál es el fin, cuál es el valor de lo que va a recibir como capacitación. Yo creo que estos son los puntos más importantes a la hora de pensar en un programa, ¿no? No sé si, ya que estamos con este tema, algunos casos de éxito. Bueno, nosotros trabajamos en educación financiera desde hace muchos años, ya te comenté, y llevamos adelante un programa de educación financiera para jóvenes que lleva 14 años, ¿no? Entonces, realmente nos permitimos decir que es un caso de éxito, porque que un programa perdure tanto tiempo y con un número de beneficiarios directos muy importante. Nosotros, desde que empezamos, hemos capacitado a casi 15.000 jóvenes de manera directa y a más de 58.000 personas en forma indirecta. ¿Por qué digo esto? Porque el beneficiario directo es el que recibe la capacitación y voy a contar brevemente qué más recibe, pero además es su familia la que recibe todo lo que se va generando alrededor del joven, y también el colegio y la comunidad educativa. Por eso hablamos de beneficiarios indirectos, ¿no? Este programa nuestro tiene el objetivo de que los chicos concluyan la educación secundaria, que no abandonen, ¿no?, y que adquieran estas herramientas administrativas y financieras básicas que los ayuden a planificar sus gastos mensuales, ¿no?, para ya ir pensando económicamente, ¿no? Por eso les damos un incentivo dinerario. Trabajamos con 18 ONGs en alianza, porque creo que esto es muy importante, el trabajo en alianza, ¿no? Si no hacemos alianzas, siempre las cosas se hacen mucho más complicadas, ¿no? Entonces trabajamos con 18 ONGs, en 34 centros educativos, en 5 provincias del país, más la ciudad de Buenos Aires, y lo hacemos, a ver, este programa se hace a través de un incentivo dinerario, una beca, que se le otorga al joven a través de un producto bancario, que es una tarjeta de Visa, ¿no?, recargable, una tarjeta de débito. Así que esto, el joven, además de recibir talleres de educación financiera, aprende a utilizar la herramienta financiera realmente con dinero. Entonces, planifica sus gastos, tiene que rendirlos con ticket fiscal. Entonces ahí también estos valores es importante que compres en los lugares que están correctamente registrados, y este tema de impulsar lo que no está en negro y lo que está realmente registrado y tiene ticket fiscal. Y además los acompañamos en tutorías virtuales, ¿no? La verdad que es un caso de éxito. En 2019 el Centro para la Innovación Social de la Universidad de San Andrés hizo una evaluación de resultados del programa muy interesante, y bueno, doy algunos datos que relevó, que son muy importantes. El 90% de los chicos encuestados no pensó en abandonar el colegio, que es uno de los principales objetivos que nos habíamos planteado. El 50% mejoró las calificaciones, el 63% de los jóvenes reconoció que el programa le enseña a utilizar mejor el dinero, y el 74% está seguro de continuar los estudios terciarios y universitarios. Por eso creemos que es un caso de éxito, que además el año pasado se complementó
con una plataforma digital de educación financiera que lanzamos en agosto de 2020, nunca más oportunos, porque si bien el banco, o nosotros, y la tendencia actual en general, tiende a la transformación digital, creíamos que para llegar a mayor cantidad de beneficiarios teníamos que trabajar con instrumentos digitales, ¿no? Entonces, esta plataforma de educación financiera nos permitió llegar a gran cantidad de gente. Es totalmente online, gratuita, de acceso a todo público, y donde pues se puede acceder a un importante glosario de terminología de financiera. Hablamos sobre capacitar emprendedores, sobre finanzas sostenibles, la relación de la sostenibilidad y las finanzas. Así que esto vino a complementar un poco estos programas y realmente tuvimos muchísimo éxito. Por eso quería mencionar ambos temas, porque me parece que son sumamente importantes y están a disposición de todos los públicos. Está muy bueno la descripción de este programa, que ha tenido tanta trayectoria, porque nos das un puntapié respecto al último punto que mencionaste, ¿no? Decías el diseño de contenidos. Me parece como muy interesante destacar esto de no pensar la educación financiera como algo estático, algo que uno imparte contenido, sino el componente de que los chicos aprenden administrando su propio dinero, el tema virtual como oportunidad del contexto actual. Está muy bueno tener ese ejemplo, y también aprovecho para comentar que estamos preparando un recursero dentro de la mesa de trabajo del consorcio público-privado, así como tenemos este programa del BBVA, con, como decía María Marta, 15 años de trayectoria. ¿Son 15? 15. Cada entidad que participa del consorcio también tiene programas, así que vamos a estar difundiendo este material que está a disposición para que los municipios puedan implementarlos en sus territorios, ¿no? O difundirlos dentro de la población. Quería hacer ese paréntesis, y me quedo pensando en el primer punto, ¿no? Dentro de estas patas de los componentes claves que tienen que tener, y que también ustedes dentro de este programa, que encima ha sido evaluado, que creo que eso también hay que destacarlo, saben que son como las cuestiones fundamentales. Hablaste de segmentación de las distintas audiencias, y eso, como tengo dos preguntas con ese tema, y voy con la primera, que es ¿por qué población joven? O ¿por qué mencionaste la importancia de trabajar con jóvenes, de iniciar temprano, ¿no? En definitiva, con esto. Quería ver si me podías comentar respecto a este tema de por qué con jóvenes, por qué empezar temprano con la educación financiera. Porque en muchos casos de la vida la educación financiera puede incorporarse como un hábito, ¿no? A lo largo de la vida se van incorporando hábitos, y yo creo que los hábitos, cuanto antes se incorporen, mejor se arraigan en la persona, ¿no? Y acá, no es algo nuevo, porque en realidad hace muchísimo tiempo, se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal, ¿no? Con el fin de fomentar el hábito del ahorro, ¿no? Hace muchos años, los jovencitos tenían una libreta de ahorro donde compraban estampillas, iban ahorrando, y después a la mayoría de edad iban, retiraban el dinero que habían podido ahorrar, ¿no? Obviamente esto hoy no se podría hacer, hay otros medios y demás, pero ya este tema, que después a lo largo de la historia en algunas de las reformas educativas se dejó de hacer, pero esto, lo que quiero decir con esto es que no es un tema de hoy, sino que es un tema que ya está probado, que cuanto antes se incorporen estos hábitos, mejor van a estar arraigados y más beneficios van a dar, ¿no? Por eso
hoy quizás no tiene tanto sentido ahorrar en una libreta de papel, obviamente, pero el concepto de educar financieramente es algo que ya existió y que es importantísimo seguir con algunas otras, de algunas otras formas, con metodologías, hoy hay muchos más medios, con temas digitales y demás, podemos seguir creando ese hábito, ¿no? Para que el joven desde el colegio vaya entendiendo cuál es el valor de gestionar bien su finanza, ¿no? El valor del ahorro, o si no puede ahorrar, el valor de organizar bien su finanza, ¿no? Por eso este tema de dar un incentivo dinerario a través de un instrumento bancario ya desde el colegio secundario, ellos reciben un monto como si fuera un sueldo y tienen que aprender a gestionarlo, a utilizarlo, a ir consultando saldos y demás. Entonces esto ya le va creando un hábito que, bueno, a medida que crezca lo va a tener incorporado y a la hora de recibir su primer sueldo en la adultez, va a tener ya este entrenamiento desde antes, ¿no? Así que por eso creemos que es fundamental el poder crear este hábito desde el colegio. Buenísimo. Y respecto a esta segmentación del público objetivo, me preguntaba también, en el contexto actual de pandemia, para todos los gobiernos locales que nos están escuchando, ¿qué segmento de población pensás que hoy tiene como una oportunidad especial para poder avanzar en esta temática? Si tenés alguna recomendación respecto a un segmento de población que creas que valga la pena destacar. Bueno, a ver, yo creo que la educación financiera y adquirir estas herramientas en pos de la salud financiera son importantes para todos los segmentos, pero digamos que hoy, y sobre todo el año pasado con tantos casos de reinventarnos, ¿no? De reinvenciones, surge más aún el tema del emprendimiento, ¿no? Creo que los emprendedores, que hay muchos y muy buenos, no solamente tienen que pensar en, a ver, un emprendimiento exitoso como nace de una idea, de una muy buena idea, una excelente idea, pero no solamente hay que tener en cuenta esta idea y tal vez un estudio de mercado que te permita ver si tu idea es factible o no, ¿no? Yo creo que además de eso, que es el punto de partida, tiene que tener las herramientas financieras necesarias para que este emprendimiento pueda transformarse en un plan de negocio y luego en un negocio, ¿no? Porque para que esta idea pueda llegar a ser un emprendimiento, primero hay que hacer un buen plan de negocios que me permita a mí ver cuál es la inversión inicial, cuánto tiempo va a ser el retorno del capital, una buena planilla de costos, ver qué se tiene que tener en cuenta a nivel financiero para que el emprendimiento sea exitoso y se pueda llevar adelante, ¿no? Entonces creo que si hay un segmento que es muy importante que adquiera estas herramientas es el sector de emprendedurismo, ¿no? Nosotros, como comenté en esta plataforma de educación financiera, tenemos un capítulo específico destinado a los emprendedores y además, bueno, el banco hace mucho hincapié en todo lo que es capacitación a emprendedores. Y bueno, comento algo más, que una chapita más, que es que nosotros tenemos un concurso que se llama Mi Primera Empresa, destinado a jóvenes emprendedores con excelentes ideas y bueno, a través de una capacitación online les explicamos cómo armar este plan de negocio. Por eso creemos que es muy importante para el emprendedor tener estas herramientas financieras. Espectacular. Entonces hablamos de segmentación de públicos, hablamos de la importancia de trabajar en una edad temprana, hablamos de contenidos, hablamos de emprendedores como un público que hoy, dentro de la pandemia, el contexto de pandemia siempre, ¿no? Pero el contexto de pandemia especialmente
requieren como este apoyo adicional para adquirir estos conocimientos. Hablamos del para qué de la educación financiera, hablamos de qué es, pero hablamos de para qué, ¿no? Educar, no por educar, tirar un manual así por la cabeza, sino conectado a tener un real acceso al sistema financiero, que no implica cuenta de banco, implica realmente poder hacer uso de de estar incluido dentro del sistema financiero formalmente. Y hablamos de la salud financiera, ¿no? También como medio, la educación como medio para gozar de una buena salud financiera. Dos conceptos que realmente me resultan interesantísimos, y creo que cada uno da para un montón más para charlar, y se me ocurren un montón de preguntas más, María Marta, pero quizás como para cerrar un poco esta conversación, nos están escuchando un montón de personas, pero principalmente gobiernos locales, y entonces mi pregunta es, si yo soy una secretaria de Hacienda, de Desarrollo Económico, mismo un intendente, ¿por dónde empiezo? Quiero arrancar con educación financiera. Sabemos, basándonos en datos, como sugeriste al principio, que la educación financiera es una asignatura pendiente de los gobiernos locales, que hay mucho camino por recorrer. ¿Cómo empiezo para empezar a impulsar esta agenda? ¿Qué recomendaciones tenés para los gobiernos locales? Bueno, como vos dijiste, lo primero es datos, ¿no? Lo que un municipio tiene que hacer, primeramente, a la hora de pensar un plan de educación financiera, es un diagnóstico de situación, ¿no? Basada en datos. Y acá es fantástico, bueno, justamente lo que hace RIL, lo que hace el consorcio, porque justamente lo que hizo fue brindar herramientas metodológicas para hacer este diagnóstico, que es fantástico. Entonces, lo primero que un municipio debería hacer es hacer el diagnóstico de ver cómo está frente al tema de educación financiera, de qué manera su población está situada, ¿no?, en este tema. Y una vez que hizo un buen diagnóstico, ver un poco qué es el objetivo a atacar, digamos, ¿no? En qué se quiere basar primero para empezar a trabajar en que esta población esté formada y esté capacitada con herramientas financieras, ¿no? Y yo creo que la segunda es armar un plan de acuerdo a ese diagnóstico y buscar integrar, ¿no?, a todos los jugadores del sistema financiero. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, si el municipio busca potenciar pagos digitales, ¿no?, tenemos que estar seguros de que todos los comercios tengan un postnet, que lo sepan utilizar, qué ofertas, qué diferentes ofertas de postnet hay, qué aplicaciones hay, qué le conviene a cada comercio, y ver un poco qué disponibilidad de cursos, de capacitaciones gratuitas, que hay muchísimos, no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Por ejemplo, se me ocurre, hay muy buenas herramientas y capacitaciones, por ejemplo, del Estado, como ofrece el FONCAP. Y bueno, recurrir a esta alianza público-privada, a estas herramientas que dan las entidades privadas y las entidades públicas, para ver de qué manera capacitar a este público, ¿no? Bueno, puse de ejemplo el tema pago digital con postnet, pero podríamos hablar de muchísimos otros ejemplos. Pero lo importante es eso, partir del diagnóstico y en base a eso ver qué quieren potenciar primero según el público del municipio y bueno, a la población, y ahí ver de qué manera y con qué herramientas trabajar. Y creo que las herramientas o estas alianzas, este consorcio con RIL y todo lo que se pueda aportar, buscar ayuda, interesarse, comunicarnos, y ahí yo creo que de ahí eso se va expandiendo, ¿no?, esta capacitación, y vamos a lograr tener a un público cada vez más incluido y educado en el sistema financiero. María Marta,
Música para mis oídos. Música para mis oídos, escuchar, ¿no? Esto de los datos, y animo a todos los que nos están escuchando que completen el autodiagnóstico y que sepan dónde están parados. Les recuerdo, dentro del autodiagnóstico hay una sección que es educación financiera y que recorre un poco todo lo que fue abordando María Marta hoy, ¿no? Algo que comentaste, María Marta, y después no te lo destaqué, pero la potencia de hacer como un mapa de actores de las organizaciones, la sociedad civil que están trabajando en territorio respecto a este tema, como gran oportunidad, trabajar segmentando la respuesta por audiencia, empezar temprano, y partir siempre desde un buen diagnóstico, una buena planificación y objetivos claros, y con eso hacer alianza y pedir ayuda, y acá estamos en RIL para acompañar y seguir potenciando, y bueno, esto es una herramienta más, ¿no? Para quienes están queriendo iniciar con educación financiera. Así que María Marta, realmente un lujo escucharte, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por darnos la oportunidad, por darme la oportunidad y por compartir un poco estas reflexiones y esta trayectoria, y además ponernos al servicio, ¿no?, de la comunidad, que es un tema muy importante para nosotros. Así que a seguir. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos que nos están escuchando, y vamos a seguir editando estas charlas para seguir profundizando y seguir acercándoles referentes en cada una de las temáticas que identificamos como críticas. Seguramente educación financiera es un tema que arranca hoy con María Marta del BBVA, pero vamos a seguir porque es una temática fundamental. Así que, seguimos en estos espacios de conversación. Muchas gracias, María Marta de Leonardis.